Muy buenos días, mi nombre es Lina Joana Moreno Morales, estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC. Este trabajo es del área de legislación laboral como fin de presentar la evaluación general de tercera y cuarta unidad. La evaluación trata los siguientes puntos: definición y tipos de salario. Como todos sabemos, el salario mínimo es la remuneración establecida legalmente para cada periodo laboral, ya sea o por una hora, diario o mensual. También sabemos que el salario mínimo en Colombia se ajusta antes de iniciar el año nuevo por un valor porcentual. Este puede, puede ser inferior al índice de precios del consumidor o a la inflación que causa el anterior. Como sabemos, hay varios tipos de salario. A continuación les voy a explicar tipos de salario. Tenemos el salario nominal, que es el valor monetario de la retribución de la forma normal, la evaluación cuando el salario se paga metálico, la cuantía fija por moneda del país. También tenemos el salario real, que el salario real, ¿qué es? Es el poder adquisitivo del dinero. Este equivale a la capacidad de compra del trabajador conforme al salario metálico que se recibe. Esta también tiene un índice de costo de vida. El salario puede ser elevado desde un punto de vista nominal y sin embargo puede ser un salario real bajo. También tenemos el salario en especie. ¿Qué quiere decir que el salario en especie? El salario en especie quiere decir que toda aquella parte de la remuneración ordinaria y permanente que reciba el trabajador, como la contraprestación directa de servicios tales como puede ser alimentación, habitación, vestuario, el empleador lo suministra al trabajador. El valor del salario de la especie será objetivo de acuerdo entre las partes, o sea, las partes son las que acordan cómo va el salario, cómo se va a pagar. El salario integral, este es un acuerdo prescrito en el artículo 18 de la ley 50 de 1990, que es por el cual el empleador retribuye al trabajador con la prestación de servicios y beneficios como trabajo nocturno, horas extras y extras legales. Y también esta estipulación está excepto las vacaciones. Este salario se compone por 10 salarios mínimos legales mensuales y puede ser inferior al 30% de la empresa. También, como muchos sabemos, el salario mínimo va de acuerdo con el ordenamiento laboral. El salario mínimo ha sido definido como aquel que todo trabajador tiene derecho a percibir para satisfacer sus necesidades normales y las de su familia. En el salario mínimo también podemos encontrar que su origen en la ley o en un pacto de convención laboral tiene como un fin de abarcar una utopía. ¿Qué quiere decir esto? Que por cuanto una familia esté compuesta de padre, madre y máximo 2 hijos, o a un trabajo ambos, no se logra lo que se propone. Entonces se debe fijar un salario mínimo y donde también debemos de recibir factores entre los cuales tenemos que el costo de vida, las modalidades de trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos y las condiciones de cada región y de cada actividad que se hay. También tenemos que es tipos de contrato. Les voy a hablar sobre el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es una forma que busca facilitar el desarrollo de los aprendices adquiridos durante la etapa de formación. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes universitarios o egresados de un colegio o de una técnica
A cambio de que una empresa patrocinadora proporcione medidas para adquirir una formación profesional o metodológica, esto permite adquirir conocimiento dentro de la empresa. ¿Para qué es el contrato de aprendizaje? Este mecanismo de contrato de aprendizaje permite contar que las personas contribuyan a la competitividad de la región. El aprendiz y el estudiante universitario también se le permite que desarrolle competencias que faciliten su inserción al mercado laboral. Ese es un poquito de lo que les quería explicar, de las empresas patrocinadoras, del SENA y de todo eso. Les voy a hablar sobre el trabajo extra suplementario. El trabajo extra suplementario, como también se le conoce, se refiere a las horas de trabajo adicional de la jornada laboral ordinaria, que como todos sabemos es de 8 horas. Entonces, si se trabajan 9 horas, una de ellas será extra. O el trabajo suplementario es que si se pacta una jornada de 7 horas y se trabajan 9 horas, 2 de ellas son extraordinarias. También esto es importante, que existe un trabajo extra o suplementario, y este puede ser la máxima legal o una menor, como en caso de trabajadores de los tiempos, que es de medio tiempo. Según el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, el empleador y el trabajador pueden acordar la jornada semanal de 48 horas y se realiza mediante jornadas diarias flexibles de trabajo. Este número de horas de trabajo ordinario se puede coincidir con el domingo como un día de descanso o el día sábado. En sí, las horas extras tienen una remuneración. El trabajo extradiurno debe ser del 25%, tiene recargo del 25%, perdón. El extra nocturno tiene recargo del 75%. El trabajo extra diurno, dominical o festivo, que quiere decir que son los domingos, los sábados, días que uno no trabaja, tiene un recargo del 25% más del 75% para cumplir con el 100%. El trabajo dominical quiere decir que es el festivo, y este debe ser remunerado con el 75%. Muchas gracias, y a continuación les voy a seguir hablando de la cartilla laboral, que este quiere decir que es un contrato de trabajo, elementos esenciales, capacidad para contratar personal, modalidades de contrato, obligaciones y prohibiciones, periodo de prueba, suspensión, salarios, generalidades, pagos contribuyentes, salario en especie, como ya les había hablado, por tiempo, por hora, por desatajo, por una tarea, el salario mínimo legal, el salario integral, las normas de trabajo, las jornadas de trabajo, los descansos, el trabajo dominical, vacaciones, prestaciones salariales y terminación de contrato. A continuación me permito explicarles los principios laborales de contrato y elementos esenciales. ¿Qué quiere decir? Que los principios generales, más que todo, está regido por unas leyes que la Constitución Política tiene unos artículos 53, 54, 55, 56 y 57 como Código Sustantivo de Trabajo en los primeros 21 artículos de la Constitución Política de Colombia. Entre otros, también tenemos principios fundamentales, que son igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil. ¿Qué es el contrato de trabajo?
Como les había explicado antes, el contrato de trabajo es una vez cumplidas las etapas de selección del personal y de forma de vinculación de ellos mismos, podemos proceder a la firma del contrato de trabajo con los trabajadores que van a presentar la dependencia o subordinación del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí tenemos elementos esenciales de trabajo, como lo son que esta señala que es necesario tener 3 elementos en cuenta, como lo que son la prestación personal de servicio, es decir que todas las actividades realizan por parte de una persona para beneficio de otra. La subordinación o independencia se manifiesta en facultad que tiene un empleador de dar órdenes o instrucciones a sus empleados, y la remuneración o salario, que esta corresponde a la retribución del servicio prestado. La capacidad para contratar, esta tiene capacidad para celebrar el contrato individual, ya sea por lo general, según como manda la ley y en el artículo 29 del Código Sustantivo de Trabajo, las personas que hayan cumplido 18 años ya pueden firmar un contrato laboral. Si son entre 15 y 17 años, estas personas requieren de una respectiva autorización por parte de sus padres o del familiar que esté a cargo para que éste pueda firmar el contrato y pueda acceder a trabajar. Las modalidades de contrato son verbal, escrito, según su duración, pueden ser también contrato a término indefinido, término fijo, contrato por duración de obra de labor y contrato ocasional, accidental o transitorio. En las obligaciones y prestaciones como contrato de partes de intervención, estas son obligaciones recíprocas, establece una protección y seguridad con los trabajadores. De esta manera quiere decir que el acuerdo 57 y 58 de los artículos del Código Laboral dice que uno debe poner a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados, procurar que los trabajadores tengan la protección ante accidentes y que el trabajo se debe realizar personalmente la labor. También nos dice las prohibiciones, que por ejemplo una de esas prohibiciones quiere decir que obligar a un trabajador a trabajar no se puede hacer. El periodo de prueba, según el artículo 76 de nuestra ley laboral, dice que el periodo de etapa inicial de un contrato debe ser entre los 2 meses. También tenemos un efecto jurídico a prueba, que quiere decir que el periodo de prueba de los trabajadores gozan todas las prestaciones y del evento de la terminación del contrato, como este periodo también se deben de pagar. Les voy a explicar una partecita del contrato a término indefinido. Este acuerdo es en un periodo de prueba, no se puede exceder a los 2 meses, es decir que no se puede retirar antes del mes y tampoco se puede exceder de los 2 meses. El contrato a término fijo quiere decir que es entre 1 a 3 años el periodo de prueba. Si este término es inferior al año, el periodo de prueba equivale a una quinta parte del término inicialmente pactado. Y también está el contrato por duración de obra labor, que este contrato se aplica generalmente entre 1 a 2 meses, de ahí no se puede exceder. Tenemos suspensión de contrato de trabajo. Esta suspensión, según el artículo 51 de la supervisión de trabajo, interrumpe el tiempo del trabajo como obligación de prestar servicio al empleador y pagar salarios, dependiendo ya sea por fuerza mayor, como un caso fortuito que impida su ejecución,
como un incendio de la planta o destrucción de la planta de trabajo, también por la muerte del trabajador, por la clausura temporal de la empresa, por licencia o permiso temporal de maternidad, familiar, por una huelga declarada por la empresa y eso. Los salarios, ya eso se los había nombrado antes, que son salarios por jornadas ordinarias, jornadas extraordinarias, que estos deben de ser remunerados. Las modalidades de salario ya también se las había explicado, que era un salario en especie, que quiere decir que el empleador nos paga en forma de vivienda, alimentación y vestuario. Por el momento creo que les voy a explicar también de una parte de definición y de tipos de salario. Perdón. Esto quiere decir que les voy a explicar las obligaciones o prestaciones sociales que la empresa debe tener con el trabajador. ¿Qué son las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales corresponden a los beneficios que se representan en dinero o en especie, según la ley lo consagre y según los pactos tratados entre el empleador y el trabajador. Debemos de distinguir unas varias clasificaciones de prestaciones sociales, como lo son las prestaciones sociales legales, que estas corresponden a un promedio de decretos que establece la ley y la licencia remunerada por luto. Las prestaciones sociales extralegales quieren decir que se nacen de la voluntad del empleador y son pactos colectivos y establecen un auxilio para vivienda y también para la educación y para varias cositas. Las prestaciones sociales a cargo del empleador siempre deben de ser el auxilio de las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicio, el calzado y el vestido por la labor, que esto quiere decir que es nuestra dotación, la protección de maternidad y menores, esto quiere decir que se debe dar la licencia materna y también debe de tener un descanso remunerado durante la lactancia. También tenemos auxilio de transporte para cuando nos toca desplazarnos muy lejos y el auxilio de vacaciones, que es debido a un periodo de tiempo de trabajo logrado. El auxilio por cesantías, quiere decir que al terminar el contrato, la cesantía debe también de terminarse y debe de estar por el tiempo del valor que nosotros estuvimos liquidando nuestro sueldo, y también debe estar adecuadamente correspondiendo el tiempo de nuestro trabajo. Ahí tenemos varios sistemas de liquidación. Está el sistema tradicional, que es que los trabajadores tienen derecho que por concepto de cesantías del mes y el salario de cada año proporciona varias cosas, como un carácter definitivo, como un parcial para definitivo o con carácter parcial. También tenemos que los trabajadores excluidos y pérdida del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores excluidos y el trabajador que pierde el derecho a la cesantía como su contrato, quiere decir que el contrato termina por algunas causas, ya sea por actos delictivos contra el empleador, por daño del material que nos brinda para desarrollar nuestro trabajo, por revelación de secretos técnicos de la empresa
Y el interés de la cesantía, según la ley 52 de 1975, todo empleador que esté obligado a pagar cesantías debe reconocer a sus trabajadores un interés equivalente al 12% anual. Tenemos por sanción o los pagos de las cesantías, que quiere decir que la cancelación de interés en los plazos señalados causa un cargo al empleador. Por la prima de servicios, que quiere decir que es lo que produce los resultados económicos. La prima de servicio, esta se da de la siguiente forma: las de capital de 200.000 pesos superior al mes, quiere decir que por semestres del calendario o por formas de quincena del último día de junio, y la otra quincena por los primeros 20 días de diciembre. Las de capital menor a 200.000 pesos quiere decir que van entre los 20 primeros de junio y a los primeros 20 del día de diciembre. El calzado y el vestido, como les hablaba antes, esta es una de las dotaciones, esta es obligatoria y se debe dar entre cada 4 meses. También se debe remunerar hasta 2 meses el salario mínimo, y este suministro se hace para poder que el empleador, como para hacer sentir al empleado una parte importante de la empresa. Como todos sabemos, un vendedor o un empleado de nuestra empresa, si se siente bien atendido, las ventas, él va a representar a la empresa y se va a sentir muy a gusto a la empresa, y vamos a obtener unos resultados muy beneficiarios para la empresa. También tenemos lo de las vacaciones, que estas vacaciones se dan una vez al año, ya sea según el tipo de contrato, y estas deben de ser pagas. También tenemos lo de la prima de servicios de Navidad, prima de servicios de medio año, prima de servicios y auxilio de cesantías, y eso, como ya les había hablado. Les voy a hablar un poquito de lo de la prima de servicios. La prima de servicios tiene varios decretos. Por lo general, toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de servicios un salario mensual por cada año laborado. También corresponde a la participación del trabajador. Igualmente, el salario sobre el cual se va a calcular la prima de servicios por medio del sueldo devengado durante los 6 meses a los que corresponde una liquidación. La prima de Navidad. ¿Qué quiere decir la prima de Navidad? La prima de Navidad quiere decir que los empleados tienen el derecho al reconocimiento de la forma de prima de Navidad. Cuando el empleado es público o el trabajador oficial, no puede ver lo del servicio, entonces es una conformidad. En consecuencia a la licencia no remunerada, se puede contratar un servidor público de conformidad y eso. No siendo más, espero que me disculpen si tuve algunas falencias. No tengo mucha experiencia en esto de hacer videos, y donde estoy es un sitio con bastante ruido. Espero que se haya entendido algo. En sí, ¿qué quiere decir lo que yo les acabo de hablar? Lo que yo les acabo de hablar es que el salario mínimo que uno devenga es de acuerdo con el pacto que nosotros como trabajadores hacemos con nuestro empleador o con nuestro jefe, en este caso,
que es quien nos va a pagar lo del salario o lo del sueldo según haya sido pactado el acuerdo, ya sea quincenal, mensual o sea de forma en especie, que como sabemos la forma en especie es de pago con ayuda de vivienda, alimentación o vestuario. Y el salario quincenal quiere decir que si nosotros ganamos 600.000 pesos, cada 15 días nos van a pagar 300, así al finalizar el mes obtenemos los 600.000 pesos como resultado final de nuestro trabajo. Muchas gracias, que tengan feliz día, Dios los bendiga.